Bien, seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 3 y 4. ¿Ya? Pues, capítulo 3. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate en medio. Y le dice, ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mas ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió y su mano fue restituida sana. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Mas Jesús se apartó a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén y de Idumea y de la otra parte del Jordán, y todos los de alrededor de Tiro y Sidón, y grande multitud, oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le estuviese siempre percibida la barca por causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que caían sobre él cuantos tenían plagas para tocarle. Los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reñía de mucho que no le manifestasen. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y echar fuera demonios, a Simón, el cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y agolpóse de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y como lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebub, porque el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y que habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si algún reino contra sí mismo fuese dividido, no puede permanecer tal reino, y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer tal casa. Y si Satanás se levantase contra Satanás y fuere dividido, no puede permanecer, antes tiene fin. Nadie puede saquear las alhajas del valiente entrando en su casa, si antes no atare al valiente, y entonces saqueará su casa. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que blasfemasen, mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto al juicio eterno, porque decían, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llevándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, que este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Ok? La familia es la gente que obedece a Dios. Ese. Capítulo 4. Y otra vez comenzó a enseñar junto a la mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose en el barco se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, hoy de aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Otra cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra,
y luego salió porque no tenía tierra profunda. Y más salió el sol, se quemó y por cuanto no tenía raíces se secó. Y otra parte cayó en las espinas y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que subió y creció y llevó a unos 30, a otros 70 y a otros 100. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en los pedregales, y los que cuando han oído la palabra luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, entonces son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la recibieron y hacen fruto, a uno 30, otro a 70 y otro a 100. También les dijo, tráese la antorcha para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama. No es para ser puesta en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que haya de descubrirse. Okay. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, con la medida con que medís, os medirán otros, y será añadido a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de su fruto fructifica la tierra, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Y decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra, mas después de sembrado sube y se hace la mayor de todas las legumbres y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo no pueden morar bajo su sombra. Y con muchas tales parábolas le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, mas a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasaremos de la otra parte. Y despachando a la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y habían también con él otros barquitos. Y después se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que se henchía. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, increpó el viento y dijo a la mar, calla, enmudece, y que cesó el viento y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Bien, leímos los capítulos, menos de 10 minutos, casi 10 minutos, prácticamente 10 minutos. Ya.